Este señor fue a vivir una temporada a Irlanda. El estado espiritual de Irlanda, Irlanda es la isla que queda al lado de Inglaterra y de Escocia. Irlanda era una isla donde la Iglesia Católica Romana tenía control absoluto sobre las masas de la gente normal, del pueblo, que era muy pobre, donde la Iglesia Anglicana era percibida como la iglesia de las clases altas y de los explotadores, y donde los disidentes, aquellos que no eran ni católicos ni anglicanos, eran pocos en toda la isla, con la excepción del norte, donde había muchos presbiterianos. En Irlanda, en la zona de Dublín, precisamente, entre la gente que vivía allí estaban estos dos señores, Edward Cronin y John Bellet. Ellos son creyentes y empiezan a estudiar la Biblia por sí solos, sin la necesidad de qué es lo que dice la tradición de sus iglesias a las que pertenecían, sino qué dice la Biblia por sí misma. Estos van a ser algunos de los líderes luego de los hermanos. John Parnell, que luego llegará a ser por familia un lord del Parlamento inglés, Lord Congleton. John Nelson Darby, que era un clérigo de la iglesia anglicana, que también va a romper con ella por estudiar la Biblia. ¿Y qué hace toda esta gente? ¿Qué es tan revolucionario para ellos? ¿Qué provoca que surja todo y que todo quede patas para arriba en un momento concreto de la época? Pues precisamente esto, estudios bíblicos. Una cosa que hoy nos puede parecer de lo más normal, de lo más común, es juntarte en una casa con un grupo de amigos y estudiar la Biblia, pues es lo que empezaron a hacer ellos. Esta gente que visteis antes en las fotos, con algunos otros, estaban cansados de las peleas que a veces tenían las distintas iglesias en Irlanda sobre quién era la mejor iglesia. Y entonces empezaron a reunirse en casas privadas como una expresión de la unidad de todos los creyentes, como parte del cuerpo de Cristo. Partamos de la idea de que en el cielo no va a haber un barrio para la sala evangélica, otro barrio para bautistas y otro barrio para presbiterianos, ni un barrio para pentecostales. Todos los creyentes en Cristo vamos a estar en el cielo y todos los que no son creyentes en Cristo no van a estar. Los creyentes, entonces, si vamos a estar unidos en el cielo, no deberíamos estar separados en la tierra. Cuando celebraban estos cultos, tenían un tiempo de comunión y de oración que superaba las barreras que planteaban las denominaciones a las que ellos pertenecían. Y este estudio de la Biblia y el énfasis de su devoción a Cristo Jesús los unía y derrimbaba las barreras que algunas denominaciones tenían para pelearse con la de al lado. Estos estudios bíblicos en las casas, la gente que participaba en estas reuniones normales y luego pues quedaban en la casa de uno para estudiar la Biblia. Hasta que en algún momento empiezan a decir, bueno, ¿y por qué no, leyendo el libro de los Hechos, por qué no celebramos la Cena del Señor tal y como el libro de los Hechos dice que lo hacían los primeros cristianos? Sin necesidad de un clérigo, sin necesidad de una liturgia, sin necesidad de alguien que mande sobre los demás, sino sencillamente como lo hacían aquellos primeros cristianos. Entonces, en una calle, hay una casa normal en Dublín, en la capital de Irlanda, y allí se reúnen un grupo de creyentes y celebran la cena. Era algo revolucionario. Fue algo escandaloso para mucha gente que consideraban que si no eras un ministro o un sacerdote o un clérigo ordenado o un pastor oficial de una denominación, que no tenías derecho a poder
para estar en la Biblia y luego celebrar la cena del Señor, partir el pan y partir el vino, fueron una revolución en Dublín en aquel momento. A uno de los señores que vimos antes, a Edward Cronin, que iba a la iglesia congregacionalista, lo expulsan de la iglesia, pues porque él considera que el sitio donde se van a reunir. Desde Dublín, en Irlanda, donde tienen estas reuniones, se van a ir expandiendo a otros lugares de Gran Bretaña. Bueno, para que os deis cuenta de lo sencillo y poco pomposo que eran en aquel momento aquellos primeros cultos de esta gente, uno de estos locales era el bajo de una tienda. Cuando llegaba el sábado, se juntaban los que tenían que organizar el culto, movían los muebles de sitio, ponían los bancos en medio, una mesa en el centro para poner el pan y el vino, y el domingo pues se reunían así, y cuando acababan el culto volvían a quitarlo todo y volvían a poner la tienda. Más sencillo creo que era imposible. Desde Irlanda, esa forma de celebrar los cultos tan sencilla se extiende a Inglaterra, porque mucha gente inglesa tiene familia en Irlanda, mucha gente en Irlanda tiene familia en Inglaterra, y en la ciudad de Plymouth, que está en el sur de Inglaterra, se crea una asamblea muy grande. Es una de las asambleas más grandes que va a haber en Inglaterra con el tiempo. Cuando la gente de esta iglesia salía a los pueblos de alrededor a predicar el evangelio en las plazas o en las calles, la gente que los escuchaba les decía que quiénes eran, que qué iglesia eran. Y ellos les decían sencillamente que ellos no eran pastores, que no eran líderes ni nada parecido, que sencillamente ellos se reunían como hermanos. Entonces la gente empezó a llamarlos, pues entonces, vale, sois los hermanos y sois de Plymouth. ¿De Plymouth por qué? Pues porque venían de Plymouth, que era la ciudad donde esta iglesia existía. Y le dieron este nombre entonces, en parte burlona y en parte para describir pues quiénes eran. Pero ni la asamblea de Plymouth quiso nunca el nombre de hermanos de Plymouth, ni en Inglaterra las asambleas quieren que se las conozca como Plymouth, porque ese fue el nombre que le dieron otros, pero no nombre que nos dábamos a nosotros mismos. Se usaba más el título de asamblea más que el título de iglesia, porque mucha gente entendía cuando hablabas de iglesia que te estabas refiriendo a los edificios de piedra y tejado. Entonces, por eso se utilizaba el otro título. Uno de los líderes o de los primeros ancianos de la asamblea de Plymouth era este señor que veis ahí, John Benjamin Newton, y aquel señor Groves que os dije antes que estaba en Irlanda se estableció luego en Exeter, en el sur de Inglaterra, en la misma zona de Plymouth, y pronto se van a formar muchas iglesias en esa región del sur de Inglaterra. Una de las personas que se une a estos cristianos tan sencillos es este otro señor, Robert Cleaver Chapman, que se va a establecer en la ciudad o pueblo de Barnstaple, con otro amigo de él que también era creyente, William Hake. La casa donde vivía, pues es esa casa que veis ahí, una casa muy sencilla en un barrio humilde del pueblo. Chapman era de familia rica y podía haber escogido para vivir una parte rica de Barnstaple o una parte que no fuera tan pobre. Pero él, una vez que le preguntaron por qué quería vivir allí, él contestó que él quería vivir en una casa donde la gente más pobre de la congregación, la gente más pobre de la iglesia, no tuviera vergüenza de entrar. Y que él sabía que la gente pobre le daría mucha vergüenza entrar en la casa de un rico, si querían preguntar algo, si necesitaban orar con él, si necesitaban explicarle sus problemas, entonces él prefería vivir
donde la gente más pobre vivía para que los demás, en todo caso, que se humillaran los ricos, pero no que los pobres quedaran apartados por ser pobres. Esta asamblea es todavía muy grande hoy en día. En Bristol, en el norte de Inglaterra, se va a formar otra asamblea muy importante en aquellos principios, que se llama, en un momento, es en la ciudad de Bristol. Primero se reúnen en una capilla que se llama Gideon. Gideon es el nombre de Gedeón en inglés. En Inglaterra era muy común poner nombres bíblicos a las capillas. Entonces, allí estos dos señores, George Muller y Henry Craig, asumen la predicación del Evangelio en esta capilla y luego en una propia que se llama Bethesda. Va a ser Bethesda una de las asambleas más grandes de Inglaterra, y desde allí va a llevarse el Evangelio a buena parte del mundo. Mucha gente va a ir a llevar el Evangelio desde Bristol. Sí, las cosas, pues no. Ahí tenéis el interior de una de las capillas de los hermanos más grandes que había en Londres. Este es Paragon Road, en Hackney, que es uno de los barrios del centro-sur de Londres, si no me equivoco. El Evangelio se va a extender pronto a través de estas iglesias que tenían un gran atractivo porque eran muy sencillas y se predicaba el Evangelio muy claramente y eran muy evangelísticas. Ellos iban a buscar a los perdidos a donde estaban, no esperaban que pasaran la puerta de la capilla, sino que allí iban ellos a donde fuera. Entonces se fundan muchas iglesias en poco tiempo, y en algunos otros países el Señor va a ir obrando en los corazones de gente para que esas mismas ideas, esa misma forma de ser que estaba surgiendo en Londres, en Inglaterra, en Irlanda, pues también en ese momento y casi de forma simultánea apareció en otros países del mundo, donde están las asambleas o algunas de las asambleas más antiguas. Incluso antes de que hubiera asambleas en Estados Unidos o en Canadá, ya las había en Guayana Británica, en lo que hoy es Guyana. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Hebreos 12, 1, 2. Y si hay alguien que nos esté escuchando y que todavía no sea del Señor, estos versículos de 2 Corintios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre del Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Amén.